Durante siglos, el mito popular ha catalogado a esta colosal edificación como el cementerio más largo del planeta debido a las miles de vidas que costó su construcción. Lo que la historia oficial intenta suavizar es que las entrañas de la Tierra, justo debajo de los cimientos pesados, albergan mucho más que simples restos humanos olvidados por el tiempo. El subsuelo de la fortificación esconde cámaras ceremoniales y ofrendas oscuras que revelan el verdadero precio místico y humano que se pagó para asegurar la protección del imperio contra las invasiones del norte. Esta inmensa barrera que serpentea por las cumbres montañosas esconde en su base una realidad sobrecogedora que los registros modernos prefieren mantener en un plano secundario. Las excavaciones realizadas en puntos específicos de la estructura han revelado que la tierra sobre la cual se apoyan los bloques de granito fue el destino final de una incalculable cantidad de trabajadores forzados, prisioneros y soldados. La urgencia de los monarcas por levantar una defensa impenetrable dio pie a prácticas extremas donde los cuerpos de quienes caían por el cansancio eran depositados directamente en las fosas basales. Si desean profundizar en los enigmas que las naciones prefieren mantener bajo tierra, aseguren su presencia en nuestro espacio presionando el botón de suscripción para no perderse ninguna revelación histórica. Los antiguos constructores no solo veían la obra como un desafío físico o militar, sino también como un monumento espiritual que requería el favor de las fuerzas de la naturaleza. Los arqueólogos han documentado el hallazgo de misteriosas fosas ocultas debajo de las torres principales, donde se realizaban ritos de enterramiento simbólico para consagrar el terreno. Estos espacios contienen utensilios de bronce, talismanes de jade y restos de alimentos rituales que tenían la función de actuar como protectores místicos contra los espíritus malignos y las fuerzas enemigas. El subsuelo funcionaba de esta manera como un inmenso muro espiritual invisible que corría en paralelo a la estructura de piedra visible en la superficie. Imaginen el panorama de los túneles inferiores de servicio, donde los chamanes de la corte imperial realizaban conjuros en la penumbra mientras los obreros continuaban acarreando toneladas de tierra apisonada sobre sus cabezas. El ambiente debía ser sofocante, impregnado del humo de aceites aromáticos y del persistente temor a que un colapso del terreno sepultara vivos a los operarios. La logística oculta bajo los cimientos incluía también pequeños santuarios subterráneos destinados a las deidades de la tierra y las montañas, espacios a los que solo los oficiales de alto rango tenían acceso permitido. Estos recintos subterráneos permanecieron sellados durante siglos, resguardados por el colosal peso de la mampostería superior y por el espeso secreto militar de las dinastías. Lo que a simple vista parece una sólida muralla de contención es, en realidad, el techo de un complejo entramado de creencias y sacrificios que cimentaron el nacimiento de una nación. Por debajo de los pesados bloques que sostienen las pasarelas superiores, existía una infraestructura de comunicación militar que funcionaba de espaldas al mundo exterior. Los estrategas imperiales comprendieron que depender únicamente de las señales de humo y fuego en las torres resultaba insuficiente durante los crudos inviernos de las estepas del norte. Por esta razón, diseñaron una red interna de túneles angostos excavados directamente en la roca de las montañas, conectando los cuarteles generales con los puestos de avanzada más remotos. Este sistema permitía el traslado de mensajeros oficiales y tropas de élite a una velocidad sorprendente, sin que los espías de las tribus invasoras detectaran el menor movimiento. Las condiciones dentro de estas galerías de tránsito eran sumamente hostiles y estaban reservadas exclusivamente para los mensajeros imperiales más aptos. La visibilidad era prácticamente nula, obligando a los soldados a guiarse mediante marcas talladas en la piedra que solo los iniciados sabían interpretar de forma correcta. Estos senderos inferiores contaban con compuertas de madera reforzadas con hierro que podían sellarse desde el interior en caso de que una de las torres fuera tomada por el enemigo. La arquitectura de seguridad transformaba cada tramo subterráneo en una trampa mortal de contención para cualquier infiltrado que intentara explorar las entrañas de la fortificación. Además de las vías de comunicación, el subsuelo albergaba inmensos depósitos de agua de lluvia y silos de grano que garantizaban la supervivencia de las guarniciones durante asedios prolongados. Estas cisternas ocultas, recubiertas con morteros especiales para evitar la evaporación y la contaminación, contenían recursos suficientes para mantener a cientos de combatientes durante meses enteros. El control de estos almacenes subterráneos era considerado un secreto de Estado de la más alta prioridad, castigándose con la muerte inmediata a cualquier oficial que revelara su ubicación exacta a personas ajenas al ejército. La sofisticación de estos búnkeres de la antigüedad demuestra que el imperio no basaba su defensa únicamente en la altura de sus muros, sino en una estrategia de resistencia invisible.
Los túneles de enlace permitían flanquear a las fuerzas atacantes de manera imprevista, haciendo aparecer pelotones enteros de arqueros desde trampillas ocultas en las laderas de los cerros que rodeaban la línea principal. Esta capacidad de contraataque subterráneo desconcertaba por completo a los jinetes nómadas, quienes a menudo creían que los soldados imperiales poseían la habilidad mística de surgir de la mismísima tierra. Hoy en día, muchas de estas estructuras inferiores permanecen bloqueadas por derrumbes provocados por sismos pasados o han sido selladas de forma deliberada por las autoridades locales para evitar exploraciones civiles sin supervisión. La magnitud total de esta red de túneles logísticos sigue siendo objeto de intensos debates entre los expertos, ya que cada nueva investigación revela ramificaciones que no figuran en los textos tradicionales. Lo que permanece oculto bajo los cimientos continúa desafiando la comprensión moderna sobre el verdadero alcance militar y tecnológico de los antiguos gobernantes asiáticos. Si les intriga pensar en cómo las grandes potencias del pasado lograban ocultar ejércitos enteros bajo las piedras, dejen su opinión en los comentarios para debatir sobre las grandes estrategias de la historia. El hermetismo que rodea a las zonas subterráneas de la fortificación no responde únicamente a un misticismo del pasado, sino a una compleja política de conservación y control informativo en la actualidad. Gran parte de los túneles y fosas basales sufren un proceso de deterioro acelerado debido a las filtraciones de las aguas subterráneas y al colosal peso de la estructura superior. El gobierno prefiere mantener restringido el acceso a estas áreas críticas para evitar que se difunda la fragilidad de ciertos tramos que corren el riesgo de colapsar por completo. Las misiones arqueológicas internacionales encuentran constantes trabas burocráticas cuando intentan cartografiar con radares de alta tecnología los sectores que nunca han sido abiertos al público. La cruda realidad que los investigadores han descubierto en los pocos tramos analizados revela que la construcción fue una de las mayores empresas de explotación humana jamás registradas. La falta de espacio en los búnkeres de almacenamiento obligaba a los obreros enfermos a permanecer en las mismas galerías donde se guardaban los alimentos, propagando plagas mortales con rapidez. Los motines internos eran sofocados con una violencia brutal en la oscuridad de los pasadizos de servicio, y los rebeldes terminaban sepultados bajo las mezclas de tierra y piedra de los nuevos contrafuertes. Esta atmósfera de opresión sistemática dejó una marca profunda en los cimientos del monumento, transformando la proeza arquitectónica en un sombrío recordatorio de los excesos del poder absoluto. Existe además un fuerte recelo respecto al hallazgo de reliquias y documentos antiguos que podrían contradecir los relatos históricos oficiales que promueven la unidad nacional desde tiempos remotos. Algunas crónicas locales prohibidas sugieren que la muralla no siempre fue efectiva y que los túneles inferiores sirvieron muchas veces para el contrabando masivo de armas y mercancías por parte de generales corruptos. El temor a que los descubrimientos subterráneos muestren un imperio fragmentado y vulnerable hace que las excavaciones profundas se gestionen con un nivel de secretismo comparable al de las instalaciones militares modernas. El subsuelo también guarda los restos de fortificaciones anteriores que fueron aplastadas y reutilizadas como simple relleno para la nueva estructura dinástica, borrando así la identidad de pueblos enteros de la región. Los arqueólogos independientes sospechan que bajo las capas de granito existen fosas comunes con miles de prisioneros de guerra de etnias locales que la historia oficial ha preferido omitir de sus registros de conmemoración. Este silencio impuesto sobre el verdadero mosaico cultural y trágico que yace bajo las piedras mantiene la base del monumento en una constante penumbra de dudas y debates científicos restringidos. A medida que el turismo masivo desgasta la superficie visible, la presión por explorar el subsuelo aumenta, desatando un dilema ético y técnico sobre el futuro de la monumental obra. Abrir las cámaras ocultas podría desestabilizar la precaria estática de los muros que ya sufren por el paso de los siglos y las inclemencias climáticas de la estepa. Lo que China prefiere mantener fuera del radar no es solo una red de pasadizos militares caídos en el olvido, sino las crudas verdades humanas y las contradicciones políticas que permanecen sepultadas bajo el peso de su mayor símbolo nacional. El paso de los siglos ha convertido a este colosal cinturón de piedra en un símbolo de orgullo indiscutible, pero las verdades incómodas que albergan sus cimientos se niegan a desaparecer del todo. Con el avance de las tecnologías modernas de escaneo satelital y los sensores de penetración terrestre, el velo de misterio sobre el subsuelo se está volviendo cada vez más difícil de mantener por completo. Anomalías térmicas y vacíos estructurales detectados desde el espacio confirman que lo conocido hasta ahora es apenas la superficie de un inmenso sistema defensivo bidimensional. La Tierra sigue cediendo lentamente, dejando al descubierto pequeñas aberturas que obligan a los expertos a replantearse el verdadero tamaño de la obra.
La resistencia de las autoridades a revelar los mapas detallados de estas galerías subterráneas alimenta teorías constantes entre la comunidad científica global que busca respuestas definitivas. Muchos consideran que el verdadero tesoro arqueológico de la nación asiática no se encuentra en las piezas restauradas para los visitantes internacionales, sino en esos búnkeres de almacenamiento caídos en el olvido absoluto. Esas cámaras oscuras, inmunes al aire exterior durante cientos de años, preservan la historia real de los hombres que dieron su vida por la seguridad de sus familias. El contraste entre la muralla restaurada y brillante que se muestra al mundo y la crudeza de su subsuelo olvidado refleja la dualidad de un pasado complejo. El valor de mirar hacia las profundidades de la fortificación radica en rescatar la memoria humana que la propaganda de las distintas dinastías intentó unificar bajo un solo relato heroico. Cada túnel sellado, cada pozo ritual y cada tramo de cimiento roto contiene el testimonio de una época donde la supervivencia del territorio justificaba las medidas más extremas e implacables. Los secretos que yacen debajo de las piedras continúan desafiando el paso del tiempo, demostrando que ninguna estructura humana es lo suficientemente pesada como para sepultar para siempre la cruda realidad de su construcción. La gran obra asiática sigue en pie, custodiando tanto la frontera norte como los enigmas más profundos de las civilizaciones de la antigüedad. Si descubrir el lado más oculto y censurado de las maravillas del mundo antiguo les despierta el deseo de seguir cuestionando las verdades oficiales, aseguren su lugar en nuestro canal pulsando el botón para compartir y activen las alertas sonoras para acompañarnos en las próximas investigaciones que desafían las versiones tradicionales de la historia.